Damos inicio a este último encuentro con la presentación de María Lina Estebanes. Ella es socióloga y máster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la UBA, especialista en Sociología de la Ciencia y Análisis de Políticas Científicas y Tecnológicas, profesora asociada a la Facultad de Ciencias Sociales a cargo del curso de Sociología de la Ciencia, profesora de posgrado en las Universidades Nacionales de General Sarmiento, Río Negro, Córdoba y 3 de Sabiduría. Actualmente es presidenta de la Asociación Civil del Grupo Redes de Argentina. Ahora sí, María Lina. Bueno, ya estoy en el aire, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, y muchas gracias a quienes organizaron esta actividad y a invitarme a participar en este último encuentro. Mi idea es compartir la mirada de un determinado campo de especialidad de las ciencias sociales, que es el campo llamado CTS, de estudios de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad, y poder aportar desde ese campo de especialidad algunas ideas, abordajes a este tema del COVID y la pandemia, y ver desde allí de qué manera podemos pensar y repensar este problema, también de las ciencias sociales. Comparto entonces ahora el PowerPoint, ¿verdad? Directamente. Bien, pantalla. Si me dan un minutito. Bueno, ¿se ve allí? Sí, ahí se está viendo. Ahí se está viendo, perfecto. Bueno, o sea, se ve esto y no yo, ¿no? Permítanme. Ahí está. Se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. 15 minutos. Perfecto. Bueno, a ver, el campo CTS en realidad ha estudiado prácticamente todo el tipo de problemas y dilemas que vemos presentes hoy con el caso del COVID y la pandemia. Ha sido un campo tradicionalmente interesado por el estudio de las controversias, del lugar de los científicos en la sociedad y del lugar de la ciencia en la atención de los problemas sociales, económicos y políticos. O sea, para nosotros es una circunstancia excepcional de mirar en presente lo que este campo ha estado siguiendo durante las últimas décadas. Lo que es cierto es que la irrupción del coronavirus, de la enfermedad por COVID-19, puso, digamos, de manifiesto de manera inmediata todas las tensiones que nuestro campo ha venido estudiando, y centralmente uno de los aspectos principales sobre los cuales me voy a referir más adelante es el lugar de las controversias científicas en la vida cotidiana, y el lugar de los científicos en su participación en los problemas públicos. Quizás como nunca antes, en este contexto eso se hace presente. Otros temas también que el campo CTS ha tratado mucho y que vuelven aquí como problemas públicos es la cuestión de la cooperación científica internacional y todas las alianzas que se dan hoy y que estamos viendo entre alianzas públicas y privadas también, pero entre científicos de todo el mundo, sobre cómo ir atrás de la solución del problema y del conocimiento mayor sobre el COVID y sobre el coronavirus. Esto ya tiene un antecedente importantísimo a mediados del siglo pasado, con el proyecto Manhattan, que también ha sido la primera vez de una gran coalición internacional en torno a un tema, y es lo que después se ha dado en llamar también la Big Science. Si toda esta colaboración internacional en torno a el COVID se va a convertir en Big Science, y de qué manera, bueno, es algo que estamos viéndolo justamente en proceso, y quizás también cambie y replantee los modos de producir ciencia en el mundo que viene. Otra cuestión muy presente en nuestro campo ha sido el del asesoramiento científico, o sea, el lugar de los expertos en la orientación de las decisiones públicas, y como nunca también vemos hoy que ese tema está en el primer lugar, tanto de las agendas de los gobiernos como de la agencia mediática, ¿no? ¿Quiénes son los expertos, quiénes expiden
y son considerados como fuente de opinión válida y fundamentada para tomar decisiones. Pero también, como nunca antes, esta presencia del experto en los medios masivos de comunicación es bastante significativa. Como así también el hecho de que se hable de las políticas científicas como parte de las narrativas centrales de los gobiernos, o sea, es una presencia también bastante llamativa que nos trae el contexto del coronavirus. Bueno, pero también, y aquí es algo importante que el campo CTS ha venido estudiando respecto a muchos otros temas, pero me parece que son importantes considerarlos como cuestión a analizar en este caso, es la cuestión de los impactos de la ciencia, del conocimiento y de las tecnologías en la sociedad, en la economía, en el medio ambiente, los niveles de riesgo en la difusión de ciertas tecnologías y digamos, la mirada reflexiva sobre cómo producimos, vivimos y desarrollamos nuestra vida contemporánea en relación a las consecuencias que esos modos de vida y del desarrollo de las economías traen aparejados en los problemas que nos afectan, digamos, trascendentalmente. Y gran parte de las discusiones y las controversias pasan justamente por si esta pandemia tiene o no origen en estos modos de vida contemporáneos. Entonces, bueno, del campo CTS muy brevemente, ¿qué es lo que ha aportado en particular la sociología del conocimiento científico? Pero bueno, se lo conoce también como campo CTS porque introduce esta tradición de especialidad de las ciencias sociales, la idea de la tecnología como parte, digamos, estrechamente relacionada con la ciencia y su vínculo con la sociedad, ¿no? Y el elemento central que introduce es la idea o la tesis del carácter social del conocimiento. Como producto humano, resultado de prácticas sociales complejas que tienen matrices históricas y culturales, y que atañe no solamente a las ciencias sociales, obviamente como Mannheim supo decir muy tempranamente allá por 1920 y 30, ¿no? Que las ciencias sociales tenían una matriz social en su producción y orientación, pero también a las ciencias naturales, exactas y humanidades, ¿no? Esta tesis sociológica sobre el conocimiento científico, que son sistemas explicables por factores sociales, es una tesis que puede ser más aceptada en ciertas disciplinas, pero cuando nos acercamos a las ciencias exactas, naturales o tecnológicas, pareciera un poco extrema y extraña. Pero lo cierto es que los factores, digamos, los intereses sociales, las matrices culturales, la historia incide no solo en cómo se usa y se aplica el conocimiento, sino también en cómo se constituye la valoración y la validez del conocimiento. Y este es un elemento muy importante en el análisis reflexivo del lugar de la ciencia y la tecnología en la sociedad. Y así como hay una constitución social del conocimiento y las tecnologías, hay un impacto social de las ciencias y las tecnologías, o de los conocimientos y las tecnologías en nuestras sociedades. Y los impactos pueden ser positivos y negativos. Entonces, desde esta, digamos, campo de estudios y de investigaciones, nosotros miramos la co-construcción entre sociedad y ciencia y tecnología. Bueno, eso es lo que llamamos de alguna manera, digamos, una representación muy común que se hace dentro del campo CTS, es la idea de abrir la caja negra, ¿no? O sea, normalmente la ciencia se da por sentada y se analiza el modo en que aparece en sociedad, pero cómo se produce y la lógica y la racionalidad que incide en la forma en que la teoría, la validez del conocimiento y su constitución se hace posible, eso que suele ser una caja negra, el análisis social, es lo que desde este campo se intenta abrir. A ver, algunos rasgos generales de la erupción del COVID en el mundo. Bueno, la situación pandémica, o sea, un problema que se extiende en toda la geografía, afecta a todos los países, es un problema multidimensional, no solo sanitario, expresiones sociales, psicológicas, económicas y políticas, aunque golpea particularmente a grupos vulnerables dentro de los distintos contextos.
También muestra una multiplicación de alianzas internacionales muy intensa para la producción de conocimiento, una multipresencia mediática, no solo de la enfermedad o del problema, sino también de la atención científica y sanitaria, que requiere, está claro, soluciones integrales y no solo científicas, y que también tiene a nivel de la empresa científica, de la fábrica de conocimientos, tiene lo que se ha dado a llamar una explosión cienciométrica. Simplemente le voy a mostrar unas gráficas. Yo no trabajo en cienciometría, pero en el Observatorio CTS han hecho unos estudios acerca de la explosión de publicaciones científicas, en este caso de una base de datos en particular, PubMed, que es, digamos, especializada en ciertos campos del conocimiento, para mostrar a lo largo del tiempo en que se ha desarrollado la pandemia la intensificación de la producción científica. Y también la intensificación de los vínculos colaborativos. Aquí vemos de una manera de análisis de redes las publicaciones compartidas por científicos de distintos países en el caso de Latinoamérica, ¿no? Los nodos, los círculos son los países y los vínculos que hay en el caso de la región iberoamericana con investigadores de otros países. Esto también es un fenómeno bastante importante de la coproducción de conocimiento entre distintos países, fenómeno que por supuesto no es específico del contexto actual de la pandemia, pero que se ha intensificado. Y esto es también otra forma de análisis que tiene que ver con los mapas conceptuales o temas que aparecen en la investigación sobre COVID en estas mismas fuentes de datos. No me voy a detener en esto, pero también es un modo de ver qué se investiga digamos, y qué se publica como resultado de la investigación en torno a esta base de datos y a estos temas. Bueno, ahora me quiero referir a que desde el campo CTS podemos mirar tres objetos o tres temas que se conectan, por supuesto, pero no son lo mismo. Uno es el coronavirus, ¿no? Es el virus, o sea, el lactante, como dirían desde la teoría redactor, que lo podemos tomar con una mayor capacidad, capacidad de agencia y de intervención social, como esta teoría original se asumía, pero lo cierto es que como tal es un objeto, un elemento, un evento particularmente presente en la sociedad, en la cultura y en la economía. Sin ir más lejos, veamos hacia la izquierda, ¿no? Estos son todos microorganismos. Por supuesto, todos estaríamos seguros de conocer cuál es el coronavirus de todo esto, porque lo tenemos, es omnipresente en los medios. Un poquito menos conocido, el virus del SIDA, que está más abajo, aún menos conocido el virus del dengue, digamos, la enfermedad bastante importante en nuestro país, y el parásito del Chagas, aquí al final, menos conocido aún, a pesar de que es una enfermedad muy importante en nuestro país. Bueno, entonces, el objeto virus, coronavirus y microorganismo es un elemento que puede ser analizado en sí mismo, y es la investigación sobre el coronavirus un paquete específico de producción de conocimiento. Después tenemos la enfermedad del COVID, en la pandemia, que es otra forma de abordar y conceptualizar el problema, en donde ya la mirada de la ciencia se extiende a los campos de atención de pacientes, la investigación epidemiológica y también, obviamente, la convergencia de otras disciplinas para atender la enfermedad como problema social, más allá de esta mirada más de las ciencias biológicas. Y el tercer cuerpo, digamos, de objetos de análisis CTS es la cuarentena, el ASPO y las implicaciones sociales del COVID, donde entran ya múltiples campos disciplinarios, que también, obviamente, centralmente involucradas en las ciencias sociales, no solo, por supuesto, pero bueno, estos son como tres órdenes de problemas distintos que pueden ser recortados cuando nos disponemos a mirar y resumimos bajo la idea de COVID tres órdenes de problemas distintos.
Ahora, mirando un poco, volviendo al campo, lo más general, nosotros disponemos de instrumentos, de modelos conceptuales para entender la dinámica social del conocimiento en la sociedad, ¿no? De cómo se mueve la producción y su utilización, circulación y aplicación, cuáles son los actores que intervienen, los actores principales, y hay distintos modelos que explican de manera diferente cómo se produce esta interacción entre los agentes principales de la realidad del conocimiento científico de la sociedad. Yo no voy a detener en todos estos modelos, los de las hélices, los triángulos, el modo 1 y 2 de producción, los flujos de conocimiento, que también es una idea interesante que en particular nosotros trabajamos en la cátedra, pero sí me voy a detener en el modelo de ciencia postnormal, que en estos días, estos 3 últimos días, se ha dado un congreso internacional de ciencia postnormal en Italia. Esto es un modelo de un argentino y un inglés. Funtovich es un argentino, vienen de las matemáticas, pero que digamos, se ha impuesto como un modelo de análisis, de un tipo de organización de la ciencia que consideramos que es bastante pertinente para entender el COVID, ¿no? Y se habla de ciencia postnormal, hablando, digamos, recordando un poco el modelo de la ciencia normal clásico, de Kuhn, pero porque se trata de la ciencia que se dirige a atender nuevos problemas globales en su alcance, interdisciplinarios, complejos en su estructura, en donde la centralidad de las decisiones y digamos, del asumir riesgos de la toma de decisiones sobre la base de los conocimientos debe, y aquí hay también un modelo normativo, no solamente descriptivo, debe ser asumida por una diversidad de actores a que los autores llaman comunidad ampliada de pares, a diferencia de la comunidad de pares tradicional, que es la que evalúa a los pares científicos, ¿no? Este es el modelo de la ciencia postnormal. Es una ciencia, digamos, son modos de hacer ciencia que están, digamos, que están vinculados a dos variables: la incertidumbre de los sistemas y los riesgos en las decisiones, ¿no? A mayor incertidumbre de los sistemas, porque el conocimiento es parcial, es provisorio, las evidencias no tienen un gran sustento, o, como en el caso actual, es un conocimiento que se va aplicando mientras se produce por la urgencia de los problemas. Bueno, a mayor grado de incertidumbre, se llama eso, el modelo que debería regir para la toma de decisiones es el de la ciencia postnormal, según estos autores. A medida que bajamos el nivel de incertidumbre, consulta profesional, ciencia aplicada, ciencias básicas, el nivel de incertidumbre es menor y la especificidad del colectivo y la comunidad que opera en la producción de conocimiento es más clásico. Y la otra variable son los riesgos en las decisiones. Y todo está dicho por lo que entra en juego cuando se toma la decisión sobre un conocimiento. Un alto riesgo, sobre todo para quienes serían los potenciales afectados con esas decisiones, o un bajo riesgo en los niveles obviamente, de la investigación más básica. ¿Cuánto estamos en tiempo ya? Sí, ya pasamos los 15 minutos, pero tenés unos 5 minutos. 5 minutos. Y bueno, entonces, sintéticamente, yo lo que quiero plantear acá es que nosotros, digamos, con el caso del COVID-19, estamos en un caso de ciencia postnormal, y que creo que es un modelo interesante para mirar y evaluar y observar lo que está pasando con los colectivos científicos, las comunidades ampliadas, los públicos, los gobiernos, los sectores productivos, o sea, todos los actores, ¿no? Hay variados niveles de incertidumbre, consecuencias del uso de tecnologías complejas que se van produciendo y usando a medida que se producen, por decir algo, las tecnologías de uso sanitario. Hay incertidumbres cognitivas, pero también éticas sobre lo que se debe o no se debe hacer. El famoso caso que más discutido es de las cuestiones éticas respecto al uso de determinados dispositivos en relación a la urgencia y al grado digamos,
al lugar donde se ubica el enfermo dentro de la posibilidad de que muera o no, en las decisiones que tienen que tomar en el hospital sobre quién pasa o no a las terapias intensivas, como un elemento muy rápidamente que tiene que ver con dimensiones éticas, o las que tienen que ver con la prueba de determinados fármacos en periodos cortos de tiempo donde no están testeados, ¿no? Pero bueno, el problema central aquí es que en contextos como los que vivimos ahora, el conocimiento sobre la enfermedad, que es muy nuevo, que se está produciendo recién ahora, se tiene que ir aplicando, se ha ido aplicando a medida que se producía, y gran parte de esas evidencias inestables y provisorias se fueron reemplazando en algunos casos por nuevas que las contraindicaron lo que señalaban las anteriores, ¿no? Entonces esta ambivalencia en ese valor de las evidencias es propio de estos contextos. Por supuesto, hay una justificación en términos de la urgencia sanitaria, pero es parte de los riesgos y las incertidumbres que deben ser considerados cuando se toman decisiones. Entonces, ¿qué planteamientos hay que hacer en estos contextos? Bueno, ¿quiénes son los expertos que orientan las decisiones sobre la conducción de la salud pública y sobre el uso de conocimientos para definir los protocolos de actuación de la salud pública? Uno tendría a pensar que esto es muy claro, que los expertos están predeterminados, pero evidentemente lo que viene a señalarse aquí desde este modelo es que esta expertise es mucho más diversa y heterogénea de lo que podría suponerse, que el hecho de señalar como un problema multidisciplinario implica señalar que hay de distintas disciplinas deben intervenir sobre la conformación del stock de conocimientos a aplicar en las soluciones y en la toma de decisiones sobre soluciones de salud. Por dar alguna lista de la cantidad, de la inestabilidad, de la validez, las evidencias sobre distintos aspectos que hacen el conocimiento del problema, la veracidad de los eventos que se estudian, la magnitud, las formas de transmisión, la resistencia del virus, los tratamientos a realizar, las medidas epidemiológicas, las disputas sobre la difusión de información pública y aún de la generación de información, cuando se genera y cuando no se está haciendo. Todos estos aspectos que hacen al conocimiento del problema presentan variadas incertidumbres. ¿Quién conforma la comunidad ampliada de pares, que en este modelo es el que tendría que tener alguna participación además de los expertos científicos? Bueno, es un colectivo bastante más heterogéneo, en los que desde cierta posición deberían participar en la deliberación sobre las soluciones y las decisiones, y por supuesto de los riesgos a asumir. Y entre estos, comunidad ampliada de pares, podríamos decir personal sanitario, pacientes, familiares de pacientes, afectados por el ASPO, productores de tecnologías, agentes de gobierno, por supuesto, sector productivo, empresas afectadas por los cierres, emprendedores de soluciones técnicas o de tecnologías sociales. Bueno, son muy distintos actores que los tradicionales pares científicos, que dentro de esta visión deberían tomar parte en algún escenario deliberativo sobre los conocimientos, las decisiones y los riesgos a asumir. Una cuestión más concreta, derivada de esta forma de pensar el problema, es justamente cómo se constituyen los cuerpos de asesoramiento científico en los gobiernos. Esta ha sido una discusión bastante presente en el escenario público internacional, si debe ser dominado por una cierta posición de especialidad o debe ser interdisciplinaria. Esto ha tenido distinto tratamiento según los países. Lo cierto es que las ciencias sociales han tenido una entrada bastante más tardía de lo que hubiéramos esperado en el manejo experto del asesoramiento, y obviamente la participación pública en este acompañamiento a las decisiones es un aspecto aún de mayor disputa. Y muchos otros temas que yo simplemente los dejo presentes así en esta última diapositiva, que son temas que también desde el campo CTS se trabajan y mucho, y que vinculan bastante
con el campo de las políticas científicas, o sea, son temas de trabajo específico en la reflexión y en el diseño de las nuevas políticas científicas y tecnológicas por venir, y que, bueno, solamente las dejo planteadas porque no tenemos mayor tiempo, pero bueno, aspectos que hacen a la ciencia abierta, a las capacidades previas de investigación de los países y su capacidad de reconvertirse esas capacidades en problemas urgentes, el circuito de la producción de las vacunas, hay todo un paquete enorme que tiene que ver con intereses, con las patentes, con los procesos de privatización, con los movimientos antivacunas, es un paquete bastante completo y multidimensional que es bastante interesante. Bueno, espero que haya sido esto de interés y quedamos pendientes para las preguntas y los intercambios como les parezca.